Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en la casi recta final. Muchas gracias por estar con nosotros en este simposio en bloque. Pues yo me voy a permitir presentar a nuestras invitadas. Aquí nada más. Voy a comenzar con Lorena Jiménez. Lorena Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros. Lorena es empresaria queretana y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Posee diplomados en alta dirección para empresas plenamente humanas y altamente rentables y un experto internacional por la Universidad Europea de Madrid. Ha sido presidente en Coparmex Querétaro, siendo la primera mujer en asumir ese cargo en el Estado. Ha sido consejera nacional de Coparmex Nacional, donde ha ocupado cargos como presidenta de la Federación Centro Bajío, presidenta de la Federación Centro Bajío, presidenta del Comité de Federaciones y actualmente se desempeña como presidenta de la Comisión de Bienestar y Inclusión Financiera. Por favor, démosle un aplauso a Lorena. Me permito presentar a Lorena Muñoz Altamira, visionaria empresaria queretana. Lorena Muñoz Altamira, destacada empresaria queretana, cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo laboral y 12 años dirigiendo su propia empresa. Su trayectoria se caracteriza por una combinación única de iniciativas en el sector privado y roles estratégicos en el ámbito público, lo que le ha permitido desarrollar una visión integral sobre las necesidades y retos del mercado en Querétaro. Especialista en la generación de equipos de alto desempeño, Lorena también se ha dedicado a la docencia, economía circular y manejo integral de residuos, así como la gestión de presupuestos tanto públicos como privados. Desde hace 10 años, Lorena es un miembro activo de la Cámara de Comercio de Querétaro, desempeñando diversos roles claves. Ha sido consejera propietaria, directora general y vicepresidenta de Mujeres Empresarias, actualmente como coordinadora de vinculación de cámaras binacionales. Ha logrado importantes acuerdos con cámaras de comercio de Italia, Brasil, Barcelona y recientemente en Houston y Texas. Actualmente Lorena es presidenta de Canaco Querétaro. Démosle un aplauso, por favor. Me permito ahora presentar a Celia. Es directora comercial de Balcón Industrial, ha sido CEO en BT Soluciones de Construcción, consejera invitada de la Cámara de Comercio de Querétaro, consejera del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, consejera nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, vicepresidenta de vinculación empresarial en Coparmex y una gran activista en la parte de impacto social, positivo social. Un aplauso, por favor, a Celia. Y me permito presentar a Luis. Luis es un profesional altamente enfocado en alcanzar objetivos. Se destaca por su habilidad para construir puentes y establecer alianzas estratégicas que fomentan la colaboración y desarrollo de proyectos exitosos. Además, tiene experiencia en la gestión, relación y vinculación con autoridades, con el sector empresarial, lo que le ha permitido navegar de manera efectiva en el entorno regulatorio y facilitar el progreso de iniciativas. Actualmente es el director general del Consejo de Querétaro para la Planeación Estratégica. Demos un aplauso a Luis, por favor. Nunca nos
Y bueno, comenzamos. Voy a comenzar contigo, Lore Muñoz. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Como todos saben, el 95% de los negocios en México registrados en el gobierno son microempresas. Empresas que van de 0 a 10 empleados y que facturen hasta 4 millones de pesos. Como presidenta de la Canaco, una de las organizaciones más participativas del Estado, ¿qué consejo les puedes dar a las MIPYMES para lograr un crecimiento y finanzas sostenibles? Muchas gracias, Carlos, por la invitación y a tu público por escucharnos a estas horas. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Bien, la estadística la dices tú y es correcta, todavía incluso para el INEGI del 2019 al 2023 el índice de fracaso estaba en el 82%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 empresas en menos de 4 años cerraron 82 empresas. ¿Cuál es el secreto? No es nada que no sea familiar para alguien que ya tiene un emprendimiento y que lo ha llevado a posicionarse como un comercio establecido o como una empresa formal. Capacitación. A lo mejor lo conocemos con otras palabras como aprendizaje de la vida, o es que yo no sabía que había que cumplir con esta ley y entonces de pronto ahora supe que tengo que cumplir porque tengo una multa encima. Entonces, capacitación es la clave. Cuando estamos en el momento de emprender, no importa la edad que tengamos, podemos emprender a los 60 años y es emprendimiento, punto. Cuando estamos en el momento de emprender, podemos reconocernos con ciertas habilidades en las que somos muy buenos. Soy muy buena preparando esta receta de esta salsa macha, ¿no? Y aparte tengo la receta original desde mi abuela y entonces le vamos dando un valor al producto que sabemos preparar. A lo mejor no tiene que ser transformación. Yo soy muy buena vendiendo. Y entonces me encuentro una marca que no existe en ningún estado en México y quiero emprender con esa marca, por ejemplo, en Querétaro. Soy muy buena vendiendo y por lo tanto la marca me exige una serie de requisitos como estar formalmente establecidos, tener canales de comunicación, una estrategia de ventas, vendedores capacitados, a lo mejor un servicio técnico de apoyo a esta marca, ¿no? Y nosotros somos muy buenos vendiendo, pero en el momento en el que pasamos de emprender a posicionarnos, viene una serie de áreas de multidisciplinas que no conocemos, que no estamos obligados a conocer. Incluso yo de profesión soy licenciada en administración, en teoría debería de saber absolutamente todo lo que se requiere para abrir una empresa. Sin embargo, desde que estudié y me gradué en el 2007 a 2025, pues ha pasado tiempo, ha cambiado las normativas locales. ¿Y cómo me voy enterando de esto? Con capacitación. Bueno, puede ser con multa, que seguro les puede caer muy gordo, o capacitación constante. Por eso normalmente decimos acérquense a las cámaras, a la que quieran, Coparmex, Canaco, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, está CEMIC para quienes son constructores. Hay muchas cámaras especializadas en cada uno de los negocios que ustedes tienen. A lo que voy es, cuando somos muy buenos en algo, somos pésimos en lo demás. Y para no dejar que nuestro emprendimiento tenga estas fallas y estos errores, necesitamos capacitarnos. Y muchas veces las cámaras son estos centros integrales de capacitación del instituto, en donde nos van diciendo esto cambió año con año, te tienes que actualizar, ahora hay que cumplir con otras normatividades. Carlos me hacía el favor de presentarme muy elegante con el tema de la experiencia de manejo integral de residuos. Manejo integral de residuos significa trabajar con basura. Yo soy administradora, no soy ingeniera ambiental. Entonces, imagínense que cuando tomo la administración, la dirección general de esta empresa, se implementa una nueva ley
de medio ambiente en el estado de Querétaro. Entonces no te queda otra más que ponerte a estudiar y saber cuáles van a ser los conceptos nuevos que tienes que cumplir como empresa. Mi objetivo ahí era ser directora general y que esta empresa dejara de ser familiar para que empezara a trabajar de manera corporativa. Pero el cumplimiento normativo tenía que suceder sí o sí, aunque el proceso de crecimiento estuviera pasando. Por un lado, capacitación constante. Acérquense a los expertos. De verdad que hay de todos los targets económicos, no tiene que ser el más caro de Querétaro para que sea el que mejor los pueda capacitar y actualizar. Y lo segundo, lo que no se escribe no existe. De verdad he visto emprendimientos extraordinarios que no le han dedicado tiempo al desarrollo organizacional. Parece broma y parece que es la primera materia que nos enseñan cuando estamos estudiando administración, desarrollo organizacional. Pero he visto de verdad cómo empresas, empresarios, emprendedores le han pagado al mejor estratega y la estrategia se pierde si no hay una correcta estructura organizacional. Si el personal no está entendiendo cuál es su función dentro de la empresa, las estrategias no sirven de nada. Entonces, todo lo que no está escrito se pierde, no existe. Escriban su empresa. Que alguien más la pase a algún documento bonito y demás. Ustedes desarrollen esa estructura porque es la estructura base con la que va a funcionar. Y por otro lado, acérquense a los expertos, acérquense a las cámaras, síganse capacitando para que el emprendimiento tenga crecimiento. Muchas gracias, Lore. Creo que preferimos capacitación a multas, ¿no? Y como dice Lore, la primaria pues es el reconocimiento de los procedimientos que hacen nuestros negocios. Lore, buenas tardes. Un gusto volver a coincidir. Fuiste la primera mujer a cargo de Coparmex Querétaro, luego consejera nacional y actualmente estás a cargo de la Comisión de Bienestar e Inclusión Social. Aprovechando que tendremos el gusto de darte 2 veces el micrófono, quiero dividir esta pregunta en 2 partes. Ante la incertidumbre global y nacional, ¿cuál es el sentir o el sentimiento de las empresarias y empresarios queretanos? Gracias, Carlos. Muy buenas noches a todos. También trataremos de ser breves y con datos concretos y certeros para hacerlo más ágil. En esta respuesta, a mí me gusta mucho basarme siempre precisamente en estos datos, en estos números que pues, no mienten y te van reflejando varias cosas. Y tomé una que en particular me gusta mucho, que se utiliza desde Coparmex Nacional y se va reportando en cada estado, que se llama Data Coparmex, donde mide prácticamente 10 indicadores, 7 que dependen de las políticas públicas y 3 directamente a los empresarios. Y bueno, aquí los datos que nos arrojan para Querétaro son interesantes. Quiere decir que en el 2025, y voy a hacer una breve comparación con el año pasado, en el 2025 hay una confianza en seguir haciendo negocios en Querétaro. Esta confianza evidentemente trae una mesura por los contextos nacionales e internacionales que se están viviendo, pero la mayoría, es decir, un 93%, se sienten seguros y orgullosos de seguir invirtiendo aquí en Querétaro. Esto no quiere decir que se reduzca este temor que tenemos ya todos, que nos está tocando la puerta, pues esta recesión económica, esta pausa, este impasse que se está viviendo, es algo que no podemos negar y evidentemente existe esa preocupación de este estancamiento y sobre todo son por 3 razones. La política económica que está ejerciendo Estados Unidos para sus negociaciones pues está poniendo a las bolsas y a todos los países con mucho estrés y evidentemente genera no genera la misma confianza. La segunda pues es la falta de fuerza en las finanzas públicas que tenemos a nivel nacional. El gasto no se está orientando a la parte productiva tan necesaria. El sexenio pasado se retiraron varios apoyos que se le daba a las pymes, se hicieron en este caso, que vale la pena reiterar, ya lo tenemos todos presente. Y la tercera, que también todos lo tenemos muy presente ahorita, que son las coyunturas, la reforma al Poder Judicial, ¿no? Que eso evidentemente pues, genera
temas negativos en la competitividad de nuestro país. La confianza en la inversión en Querétaro respecto al año pasado sí hubo una pequeña disminución, cerca de un 76% afirman que volverían a invertir en Querétaro en este año con las condiciones que les describí. Es robusta, pero representa una disminución contra el año pasado de un 79%. Y pues también refleja que hay una cautela, ¿no?, en la incertidumbre económica, pero no un retiro de la apuesta empresarial en Querétaro. Entonces, bueno, sigue siendo buenas noticias. Yo siempre digo que hay que tratar de ver en las crisis estas oportunidades y las áreas positivas, si no, pues todo lo tengamos muy negro. ¿Cuáles son las preocupaciones prioritarias? Porque en eso también todos vamos a coincidir. La principal es la inseguridad, que ese es el principal dolor de cabeza de los empresarios. Aquí hablando aquí justo de Querétaro, es el 68%. Siguen en esta encuesta los costos laborales y la carga regulatoria, que son pues, elementos que también siguen generando incertidumbre en un contexto que de por sí ya está bastante tenso en la parte económica, y pues evidentemente la incertidumbre en esta política nacional con las coyunturas que les digo, ¿no? Y bueno, evidentemente hay otra percepción, que esta no es tan favorable en el uso del recurso público. La confianza que tenemos los queretanos es de un 31%, ¿no? Es decir, que se han venido mermando con fuerza las instituciones generalizadas en Querétaro y en México. Y esto pues representa, con respecto al año pasado, una recaída en 6 puntos, ¿no? El 37% del año pasado contra el 31%. Y bueno, pues en épocas de incertidumbre, lo que más se valora en la parte económica es que exista transparencia y eficiencia del gasto público. Y pues evidentemente las expectativas de crecimiento también es un dato importante. Querétaro tiene un 61% del empresariado queretano tiene expectativas de crecimiento. Aún así, pues hay todas esas incertidumbres, pero vale la pena recordar que cuando hay tanto movimiento en las mareas, con tantas noticias, pues vale la pena tener una pequeña pausa para pues, plantear estas estrategias, estos planes que se van a seguir, porque ahora cuando está todo alterado, cualquier decisión puede ser muy precipitada, pero creo que vale la pena ponerle los datos de opinión que se tienen generalizado en el empresariado en Querétaro. Muchas gracias, Lore. Pues creo que hay que apalancarnos de ese 60% del sentimiento que vamos a crecer, y creo que este evento precisamente convoca a una triple alianza, ¿no? Que lo vimos: Querétaro, gobierno, ¿no?, empresarios y academia. Celia, paso contigo. Buenas tardes. De los foros de emprendimiento en los que hemos estado, los volvemos a ver en un foro para financieros. ¿Cómo puedes beneficiar o cómo puede beneficiar a las MIPYMES queretanas la alineación de la sostenibilidad personal con la sostenibilidad del negocio? Muchas gracias, Carlos. Es un honor compartir un panel una vez más contigo y con estos grandes panelistas que también nos acompañan, y ustedes, buenas tardes. Esta pregunta se me hace muy valiosa porque indiscutiblemente esa unión entre la sostenibilidad personal con la sostenibilidad de nuestro negocio tiene que pasar si queremos un crecimiento orgánico en nuestro negocio o en nuestra empresa. Y nos podemos preguntar, ¿cómo puedo desarrollar esa sostenibilidad personal? Creando hábitos, desarrollando nuestro potencial, también desarrollando habilidades, que todo eso nos va a empezar a desarrollar nuestra personalidad, que nos va a hacer personas más responsables y sobre todo más conscientes. Y con respecto a la sostenibilidad de nuestro negocio, la ONU nos dice que implementemos 3 puntos importantes para poder desarrollar la sostenibilidad. El número 1 es el crecimiento económico, el número 2 es la inclusión social y el número 3 es el cuidado y la protección del medio ambiente. Entonces, considerando
estos datos y estos puntos, tanto en lo personal como en nuestro negocio, evidentemente los beneficios que va a tener nuestro negocio, pues es que va a tener más credibilidad ante nuestros clientes. Nos vamos a hacer más selectivos a los proveedores a los que les compramos, que compartan esa ética y esa visión que tenemos de sostenibilidad, y vamos haciendo un ecosistema en nuestra empresa que nos va llevando a lograr eso. Ahora, la sostenibilidad es a largo plazo. Las metas, yo lo que les diría es, no nos enfoquemos en las metas, enfoquémonos en los sistemas. Las metas nos llevan hacia una dirección, los sistemas nos llevan a un progreso. Y el compromiso que nosotros tengamos con el proceso nos va a llevar a los resultados que queremos. Y les voy a poner un ejemplo muy simple que creo que, siendo fácil de entender, podemos implementarlo ya sea en la sostenibilidad personal o en nuestro negocio. James Clear, en su libro de hábitos atómicos, pone un ejemplo muy sencillo que dice: imagínate tu habitación hecha un relajo, desordenada, sucia, y llegas cansado, entonces avientas las cosas y dices: el sábado y el domingo me dedico unas 2-3 horas, depende de qué tan sucio lo tengas, es el tiempo que le vas a dedicar. Y en ese momento que terminas de limpiarlo, que te estableciste esa meta, obtienes una satisfacción momentánea. Sí, te sientes feliz de haberlo hecho, sin embargo, el sistema que tienes te hace repetir eso una y otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque te estás enfocando en el síntoma y no en la causa, ¿no? Entonces, es lo mismo con la sostenibilidad personal y en nuestro negocio. Si cambiamos el sistema y hacemos un pequeño esfuerzo diariamente en nuestra habitación, va a llegar el sábado y el domingo y solamente le vamos a dedicar media hora y nuestra satisfacción va a ser permanente. Así es como podemos lograr una sostenibilidad personal y en nuestro negocio y obtener los resultados que queremos. Muchas gracias, Celia. Efectivamente, ¿no? Pequeños hábitos crean gigantes cambios, ¿no? Y algo que hemos, y aquí no me dejarán mentir, que lo he comentado en varios foros, ¿no? Sostenibilidad personal no puede estar peleada con la sostenibilidad del changarro. O hay una o hay otra, no, las dos siempre tienen que estar. Para ser sostenibles nosotros, tenemos que tener nuestra empresa sostenible y viceversa. Estimado Luis, buenas noches. Como director del Consejo Querétaro para la Planeación Estratégica, estás impulsando el trabajo en equipo entre el gobierno del Estado y el sector empresarial, buscando una participación civil y empresaria activa, y en esta noble iniciativa a cargo del Consejo, ¿qué tienen que hacer las pymes queretanas? Buenas noches, Carlos, y muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Bueno, quisiera empezar a platicarte por qué es el Consejo Querétaro, ¿no? Porque ya lo han mencionado varias veces algunos de nuestros panelistas anteriores. En el 2022, un grupo de empresarios inquietos con respecto de qué puede pasar en Querétaro, incluso alguien preguntó por ahí de: oye, ¿y si el aeropuerto continúa o no continúa? Hay mucha incertidumbre. Entonces se juntan 20 empresarios queretanos y dicen: vamos a crear un Consejo Querétaro, revisando casos de éxito. Tenemos el Consejo de Bilbao, Medellín, que son dos consejos a nivel internacional muy exitosos. Y deciden crear este consejo
van con el gobernador y dicen: hoy queremos crear un consejo para la planeación estratégica. Como empresarios planeamos a largo plazo y como gobiernos pues nada más planean a 3 y a 6 años, y pues nosotros pues vamos a seguir. ¿Qué podemos hacer? Y entonces se crea este consejo, y en el mes de septiembre, el 4 de septiembre para ser exactos, este consejo se incluye en la Constitución del Estado de Querétaro. Y me voy a permitir leer el artículo que salió publicado el 4 de septiembre, repito. El Plan Estratégico de Largo Plazo es el documento que contendrá la visión participativa para el desarrollo del Estado con un horizonte de 30 años. Para la planeación estratégica del Estado de Querétaro se creará un órgano auxiliar denominado Consejo Querétaro para la Planeación Estratégica AC. Y bueno, pues es así como nace este consejo responsable de dar seguimiento, y empieza toda una actividad que el 17 de enero de este año se anuncia por parte del gobernador en el Teatro Metropolitano el Plan Querétaro 2050. ¿Sí? No les voy a hablar como tal del plan, sino simple y sencillamente que ahí está contenido un primer documento con varias estrategias hacia dónde queremos llevar a Querétaro. Pero lo más importante es mencionar que este es un consejo ciudadano y es para los ciudadanos, ¿no? Este consejo, y lo que ahí se puede leer, pues es una recolección de más de 18 meses de trabajo con especialistas, con académicos, con el propio gobierno, porque es bien importante mencionar que sin esta colaboración con el gobierno, que sin esta buena voluntad del gobernador que tenemos, pues esto no sería posible. Entonces, este primer documento contiene las bases. ¿Cómo puede participar las MIPYMES? Pues nosotros ahorita estamos visitando a las diferentes cámaras, organismos, para darles a conocer de manera amplia qué contiene el plan, qué es el consejo, y que se sumen, porque este consejo tiene que modificarse cada 5º año de gobierno. El próximo año, 2026, es el 5º año de nuestro gobernador y tiene que sufrir una modificación. ¿Y por qué tiene que sufrir? Porque es un documento dinámico. Las cosas cambian, y más en una economía como la nuestra, que está en constante movimiento. Lo que hoy puede ser bueno, pues a lo mejor en 3 años ya no lo va a ser. Entonces, nada más por mencionar, el 20 de marzo estuvimos con Amicro. El 29 de abril vamos a estar con Canaco. Lorena, va a ser un gusto estar contigo y darte a conocer este plan, y de manera más profunda, que es el consejo. Y la forma de participar es que a partir de septiembre va a empezar a haber mesas ciudadanas, conferencias, foros, para que cada quien desde su trinchera, desde su especialidad y desde sus conocimientos aporten algo a este plan Querétaro, que el segundo semestre del 2026 se tendrá que presentar este documento actualizado. Sería imposible
pensar que este documento pues no tuviera la participación del motor de la economía de México. Acaban de mencionar que más del 95% de la economía pues, es responsabilidad de las MIPYMES. Pues imagínense este documento sin su participación, ¿no? Entonces muy pronto estaremos con cada uno de ustedes y los invito a que nos sigan en nuestras redes como Consecro, ¿no? Estamos en todas las redes como Consecro. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Luis, y muchas felicidades por la formación de este consejo que, como lo hemos dicho, concentra la TIPELICE, ¿no? Gobierno, academia y sector empresarial. Y aparte, pues bueno, Luis, miembro de IMEF, ¿no? Que ya por ahí también nos vamos a ver en mayo, ¿no? Para hacer esta alianza. Regreso contigo, Lore. Ahora bajo la perspectiva de una empresaria que es exitosa, ¿cómo pueden ser las pymes ese motor de la economía de Querétaro? Bien, lo comentó Luis. Déjenme decirles que se escucha horrible. Entonces, si platicamos lento es porque estamos esperando el rebote del audio y tratar de no equivocarnos en el intento. Por eso estamos platicando lento. Pero bueno, ¿por qué son importantes las MIPYMES? Básicamente sostenemos la economía de los estados, de las ciudades. Tuve la oportunidad de titularme por tesis en la universidad. Yo soy egresada de la UAC. Y justo en el 2007 me tocó hacer el estudio de los factores de éxito de los clústeres industriales en México y en Querétaro, y era la continuidad de una tesis de un estudio de los factores de éxito de los clústeres en el mundo. Estamos hablando de que la palabra clúster empieza a trabajar más o menos a finales de los 90, a principios de los 2000, empieza a tener éxito el modelo que ahora le llaman triple hélice. Un clúster funciona a través de una empresa ancla. La empresa ancla tiene que estar acompañada de la universidad, es decir, un grado de capacitación específico para esa empresa, y lo que desarrolla alrededor es comunidad. Por eso se llama clúster, porque específicamente un área es la que va desarrollándose económicamente. En Querétaro somos especialistas tanto en el automotriz como en el aeroespacial. Sin embargo, se está desarrollando el clúster médico y demás. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las MIPYMES? Las MIPYMES sostenemos la economía alrededor de una empresa ancla, de una empresa que transforma. ¿Por qué? Y si nos vamos a lo más básico, dentro de una escuela o de una universidad que va a especializar la mano de obra para esa empresa tractora o de transformación o ancla, hay una cooperativa, hay una tiendita que todos inevitablemente van a visitar cuando menos una vez a la semana. Pero afuera también hay un proveedor, y no me dejan mentir, quien sea proveedor del Parque Industrial Querétaro, hay una avenida donde hay ferreterías, y en esas ferreterías vas a encontrar los zapatos de seguridad, los chalecos de colores, de todos los colores que necesitas para entrar a diferentes industrias, porque también cada una tiene su colorimetría específica, y los cascos y los guantes y los lentes y los tapones que se te olvidaron para poder entrar a visitar la industria y venderle. Todos esos pequeños comercios que se empiezan a establecer alrededor de una empresa ancla generan economía, y ahí está el 95% de las empresas. Si bien una empresa ancla o tractora va a generar miles de empleos, o desde cientos hasta miles de empleos, probablemente las micro y pequeñas empresas no vamos a generar esa cantidad de empleos, pero sí vamos a hacer que todos esos empleos, todos sus colaboradores, partners que están trabajando en esas empresas, reciban un servicio, el que sea, desde de manera personal, alimenticia, alguna necesidad especial, hasta alguna materia prima que requiera la empresa para transformar.
Y de ahí se va y se dispara todo. Regreso al tema, cuando somos empresarios no somos expertos en todo. Yo les puedo asegurar que cuando a lo mejor Colgate-Palmolive empezó, pues ellos eran expertos haciendo pasta de dientes y jabón, pero no logística. Y de la misma manera PepsiCo. Cuando ellos empezaron, tenían una fórmula de una bebida, pero después se dieron cuenta que necesitaban desarrollarse y especializarse en muchísimas disciplinas adicionales que van conformando este ecosistema empresarial. Van haciéndose expertos en logística y después en relaciones internacionales y en situaciones de importación y exportación, porque de pronto la materia prima local ya no es suficiente, entonces hay que buscarla en otro país. Y en esta economía tan globalizada se abren oportunidades de hacer negocio en todas las circunstancias de los momentos empresariales de las empresas. Entonces, ¿por qué somos importantes? Porque precisamente de poquito movemos el dinero que todos generamos de alguna manera u otra. Ahora, importantísimo, no importa que tu empresa solamente tenga un empleado o que solamente seas tú, sé formal. Desde el principio, date de alta en Hacienda, date de alta en el Seguro Social, empieza a llevar con mucha responsabilidad lo que verdaderamente ser un empresario significa. Eventualmente vas a crecer, eventualmente la industria, que es la empresa que más mueve la economía, e incluso los gobiernos, te van a solicitar un documento que si no eres formal desde el principio, no le vas a poder vender. Entonces, cuando alguien abre una empresa, lo que quiere no solo es sobrevivir, quiere ganar dinero, quiere tener utilidades. Y si haces las cosas bien, formales, serias desde el principio, lo único que te auguro es crecimiento, porque se abren las puertas para poder hacer negocio con diferentes niveles empresariales. A veces nos falla mucho tener confianza en lo grandes que podemos ser, pero si tenemos esta responsabilidad social de cuando menos cumplir con lo mínimo indispensable de la norma de la ley, las oportunidades se van a ir abriendo y se van a ir dando, incluso para poder tener contacto con apoyos financieros. Es la única manera en la que van a poder crecer. Entonces, somos todo. Las microempresas somos esta pieza fundamental del ecosistema empresarial de las ciudades. Somos quienes tenemos la capacidad de potencializar el crecimiento de un espacio geográfico. Por ejemplo, hay una ciudad, hay una pequeña comunidad de Calvillo, en Aguascalientes, que no sabían qué hacer porque todos los hombres de esa comunidad se iban a trabajar a Estados Unidos y dejaban a las mujeres solas. Y la verdad es que la comunidad está espantosa, es una pequeña comunidad entre dos barrancas. Se acercó la Secretaría de Turismo del Estado y les dijo: vamos a hacer unas tirolesas y unas líneas de puentes colgantes. Es 1.7 kilómetros entre tirolesas y líneas de puentes colgantes entre dos barrancas. Y entonces empezaron a formar sociedades cooperativas y gobierno les empezó a dar publicidad. Entonces era como: familia, agarren los puentes colgantes. Y le empezaron a dar trabajo a la comunidad de tal manera que los hombres de la comunidad se regresaron de Estados Unidos para poder trabajar la sociedad cooperativa. Entonces hay oportunidades de negocio en donde menos nos lo esperamos, y esa es la fortaleza de una empresa tan pequeña como una sociedad cooperativa. Entonces, tengan fe en sus emprendimientos, tengan confianza en sus empresas, porque no saben de verdad de qué momento, de un momento a otro van a poder crecer y van a potencializar lo que están sembrando ahorita para cosecharlo después. Muchas gracias, Lore. Y por eso es muy importante acercarse a las cámaras, precisamente para que alcancemos nosotros a democratizar
dan ese conocimiento y podremos lograr unas finanzas y crecimiento sostenible para las pymes. Nosotros quisiéramos que ese 95% pues se convirtiera en pyme, mediana, en grande y quizás en empresa pública, ¿no? Entonces, a veces pensamos que el gobierno corporativo solamente es para las empresas grandes y tenemos que empezar pues, con constituirnos legalmente, el tema de los impuestos. Entonces, la gobernanza empieza desde que emprendemos, ¿no? Si queremos buscar un crecimiento sostenible. Regreso contigo, Lori, continuando con la radiografía del sentir de las y los empresarios queretanos. ¿Qué les puedes aconsejar ante estos tiempos de incertidumbre? ¿Cómo pueden ser estas pymes ese impulsor de la economía queretana? Sí, gracias, Carlos. Bueno, voy a coincidir con algunas de las respuestas y creo que también, de cierta manera, lo vamos teniendo claro que el panorama se vaya vislumbrando más complicado, porque en crisis llevamos pues, ya muchos años, entonces es experto México en el tema de crisis. Creo que importante uno es fortalecer esta planeación estratégica en épocas de crisis, importante anticiparse y no paralizarse, porque el miedo paraliza, pero no, lo que nos tiene que dar es esa sentar y decir vamos a planear de manera estratégica tomando en cuenta pues, el ecosistema en el que estamos. Tenemos que promover evidentemente una gestión financiera mucho más prudente, más responsable. Tenemos que priorizar la liquidez y pues evidentemente una reducción de costos innecesarios que cada uno irá viendo cuáles son esos después de esta correcta planeación. Importantísimo también aprovechar las ventajas competitivas que tenemos aquí en Querétaro. Esta triple hélice que se habla tanto es una realidad. Los clústeres que son una realidad aquí en Querétaro que han funcionado muy bien, es decir, existen las condiciones favorables para que exista esta confianza por parte del empresariado y además está la parte académica que brinda el soporte a las empresas. Es algo muy importante que se tiene que Querétaro y el lugar o el ambiente propenso para generar negocios es un 76% aquí en Querétaro. También tenemos que aprender a capitalizar esta fortaleza industrial que tenemos en Querétaro y en la zona, la conectividad que creo que es fundamental, esa conectividad que tiene estar en el ombligo del país es pues, importantísimo y evidentemente que el talento local. Creo que también vale la pena que podamos identificar y fortalecer este encadenamiento productivo que vamos teniendo con distintos sectores como el aeroespacial, el automotriz, el agroindustrial o el de tecnología de la información. Y ya lo comentó Lore, el tema de cooperación y redes entre las MIPYMES es fundamental. Debemos hacer alianzas estratégicas entre más empresas, entre más MIPYMES, para que podamos marcar una diferencia, pues como compartiendo cadenas de distribución de proveedores o de tecnología, promoviendo también estas redes locales de apoyo empresarial que se va teniendo y poder reducir también costos, que es muy importante, y mejorar la competitividad. Importantísimo, no nos quedemos con en este tema cultural de que las generaciones anteriores, como nos tocó a nosotros, yo crecí en los 90, decir, la juventud de ahora ya no es como la de antes. Nosotros crecimos todos con eso. Y pues sí, ninguna juventud va a ser como la de antes, ¿no? Todos los cambios generacionales son importantes. Lo que yo les pediría a todos es, no nos quedemos fuera de los avances tecnológicos, ni de cómo está avanzando la inteligencia artificial. No es excusa decir soy de otra generación, yo crecí distinto, le tenemos que entrar todos, porque son las nuevas generaciones que van pues, ir haciendo los negocios y la economía y van a ir moviendo la medicina, los doctores, etcétera, abogados. Creo que vale la pena ir entrando también en este tema, los padres de familia, fundamental, y entrar evidentemente en el tema de digitalizar todos estos procesos a través de la inteligencia artificial. Hoy es una herramienta que nos vuelve autodidactas y la que podemos aprender pues, una serie de temas que antes no teníamos esa oportunidad y además que todo va cambiando con una velocidad brusca. Otro los gastos, que para mí los gastos son una inversión que no debemos de quitar, buscar evidentemente medidas más económicas, es esta formación del talento que tenemos en las empresas. Eso no debe jamás quedar fuera, es fundamental capacitar al personal con habilidades blandas, con habilidades
habilidades técnicas, en temas de salud mental, en salud física, y también podemos ser, las MIPYMES queretanas, un semillero de talento joven a través de las cantidad de universidades que tenemos en Querétaro, los centros de investigación, se pueden generar estos ecosistemas positivos de talento. Y otra muy importante que luego no nos gusta, pero es fundamental, es levantar la voz, alzar la voz en forma colectiva para incidir en las políticas públicas es fundamental. ¿En cuáles creo yo que son importantes? Un acceso al financiamiento flexible, la reducción de las cargas fiscales en épocas de crisis, programas de compras públicas con enfoque en MIPYME y, pues como también ya lo mencionaron anteriormente, participar activamente en los organismos empresariales para que esa voz de manera colectiva pues, se escuche y, como siempre se ha dicho, pensar grande desde lo pequeño. Las MIPYMES queretanas representan el 70% de la formalidad del empleo formal aquí en Querétaro y tenemos una capacidad enorme de reactivar la economía desde lo local. ¿Qué se requiere? Este ambiente que existe, un soporte y finalmente pues esa confianza en las redes que tenemos aquí en el Estado, y sí se puede pues salir adelante con empleo, con consumo, sobre todo aprovechando la proximidad, ¿no? de lo que se tiene aquí en Querétaro. Muchas gracias, Lore. Efectivamente, es una época de digitalizarnos, de aprovechar la tecnología, pero sobre todo que la tecnología nos ayude a humanizarnos, ¿no? Pues esa tecnología nos tiene que facilitar el humanizar el servicio, el vernos como persona, el tratarnos entre personas, platicar entre personas y crear redes de apoyo, como le llamamos networking. Y esta segunda parte del panel, si se han fijado, hemos hablado mucho, hasta parece que estamos repitiendo la parte de Querétaro como motor, o las MIPYMES como motor. Sin embargo, pues quiero aprovechar el talento empresarial que hay aquí en este panel para que cada una y uno de ellos puedan compartir sus experiencias al respecto. Y con esto, Celia, como directora de una importante empresa familiar en Querétaro, y que siempre estás impulsando el impacto positivo social. Hemos hablado del gobierno corporativo y su importancia para las MIPYMES. ¿Qué valor genera el perseguir el impacto positivo social en la empresa? ¿Cómo ayuda al crecimiento en las MIPYMES? Sin duda, la implementación de la responsabilidad social positiva genera empatía y un crecimiento colaborativo. Y muchas veces pensamos que esta responsabilidad o este compromiso social es solamente para grandes empresas, para empresas que tienen los recursos, y pensamos que esa responsabilidad que tienen de aportar económicamente con esa responsabilidad social, y que para las MIPYMES o para los negocios no están dentro de esa aportación. Sin embargo, hay muchas formas de cómo podemos tener ese compromiso social que no sea con esa aportación como MIPYME y como negocio. Puede ser, por ejemplo, en nuestra empresa, les comparto algunos compromisos sociales que tenemos que no precisamente tienen que ver con recursos. Como decía Carlos, estoy en una empresa constructora y en este sector, según el INE, solamente el 17% de las mujeres estamos dentro de este sector, y Lore no me dejará mentir. Y una de las ventajas, de las, digamos, alegrías o pasiones que hemos implementado en la empresa es incluir a mujeres en nuestros equipos de trabajo. Y no solamente incluirlas, sino empoderarlas profesionalmente, acompañarlas en su crecimiento profesional y sobre todo crear espacios seguros para ellas y para todos como equipo, ¿no? Y bueno, obviamente esto aporta al crecimiento de esa estadística para que
pues vaya creciendo poco a poco y lograr una equidad en este sector. Otra aportación social que podemos hacer es, por ejemplo, en nuestra empresa le dedicamos mucho tiempo al desarrollo y al crecimiento y asesoramiento del emprendimiento, sobre todo del emprendimiento de los jóvenes, porque creemos que es importante que tengan esas herramientas que a lo mejor generaciones pasadas no tuvieron y que además las herramientas que les proporcionan en las universidades o en programas de aceleración de emprendimiento son muy importantes, pero también se complementa con las vivencias propias como empresario, como trayectoria. Antes no estaba normalizado hablar del fracaso o hablar de los errores que has cometido y cómo le has hecho para salir de eso. Entonces creo que eso suma mucho al emprendedor y es una forma de creer que esos emprendedores se van a convertir en grandes empresarios y que van a seguir impactando en la economía del país, del estado y principalmente de nuestra ciudad de Querétaro, ¿no? Y pensamos que a veces esa responsabilidad de acción social la estamos dando nosotros nada más. Sin embargo, también haciendo esa responsabilidad social, nosotros recibimos mucho y a veces no nos damos cuenta, porque teniendo ese compromiso, inconscientemente nos compromete a nosotros como empresarios a cada día ser mejor para seguir contribuyendo con ese compromiso social. Muchas gracias, Celia, y me encantó lo del fracaso, ¿no? Hay una frase muy usada en Silicon Valley que es embrace failure, abraza el fracaso, ¿no? Fracasa rápido, fracasa mucho, pero fracasa barato, ¿no? Pero acéptalo y aprende de él. Y otro, el cómo alinear nuestros emprendimientos, nuestras pymes, microempresas, desde un inicio con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Con el tema de ESG o el impacto ambiental, el impacto social, el impacto en la ética. Entonces, eso no se construye hasta que somos públicos, una empresa grande. Eso se construye desde que arrancamos y nos constituimos. Estimado Luis, estamos cerrando el panel, pero no podemos cerrar mejor que con esta pregunta, ¿no? Tuviste la oportunidad de colaborar para una institución financiera bancaria en México. ¿Cómo pueden las MIPYMES alcanzar la educación e inclusión financiera necesaria para otra vez ser ese motor de la economía del Estado? Gracias, Carlos. Bueno, nuevamente, muy importante lo que ya han mencionado todas las panelistas, ¿no? La capacitación, la educación. En México, desafortunadamente, tenemos un problema en el tema de la educación financiera. Esa es una realidad, pero hay muchas herramientas y no son costosas. Por ejemplo, Conducef. Conducef es una gran página que tiene mucha información muy buena, donde puedes aprender, comparar. Hay diplomados en la Conducef. Las propias cámaras han mencionado que te capacitan y algunas empresas también te capacitan. La inteligencia artificial. Entonces, lo primero que yo les diría es capacítense, estudien, que no les den miedo los números, porque luego mucha gente tiene miedo a los números. Es muy buena vendiendo, es muy buena desarrollando, pero a la hora de los números, ahí les falla, ¿no? Y en el tema de inclusión financiera, pues yo resaltaría la importancia de tener en orden su negocio. Ha mencionado también todas las panelistas, pues de que debemos de tener lo mínimo necesario, y pues hablando desde el punto de vista financiero fiscal, pues hay que estar dado de alta, hay que cumplir con sus obligaciones, hay que llevar un buen registro de todas las operaciones y también tener un buen historial crediticio. Mucha gente no se ocupa por este tema y yo les diría,
oye, el día de hoy hay un buró de crédito que para todos tenemos derecho a consultarlo una vez al año de manera gratuita. Y se pueden llevar una sorpresa para bien o para mal si no lo consultan. Consulten su buró de crédito, porque la realidad puede ser la diferencia entre que les otorguen o no el crédito, entre que les den una tasa competitiva del mercado o que les den una tasa demasiado alta. Muchas veces la gente escucha buró de crédito y se asusta, y el buró no es otra cosa que tu historia crediticia. Puede ser buena esa historia o puede ser mala, pero cuiden mucho y les recomiendo que aquellos que no han sacado su buró de crédito, sáquenlo y se pueden llevar una sorpresa agradable, espero, ¿no? Recordemos que el crédito es una muy buena opción para el crecimiento de cualquier empresa. Muchas veces necesitan ese empujón porque tienen la idea, porque tienen no los recursos suficientes, pero tienen el personal, tienen todo y solo necesitan ese empujón. Yo les diría que vean al banco como un socio, porque muchas veces lo ven como ese mal necesario y no. Véanlo como un socio que de manera gratuita te va a revisar tu empresa como nadie más lo va a hacer, porque se va a meter a fondo a tus estados financieros, se va a meter a fondo a tu aspecto cualitativo y cuantitativo y te va a decir, oye, esto está bien, esto está mal. Y si te dicen que sí, pues es el mejor socio que puedes tener, porque te va a decir la verdad. Entonces, realmente las invito a todos a que cuando piensen en un crédito, piensen en ese socio, no en ese mal necesario, y lo vamos a ver con otros ojos, en verdad. Y es algo indispensable. Las grandes empresas en Querétaro, en México y en el mundo han crecido con créditos. Difícilmente se puede crecer de otra forma. Entonces, veámoslo como un gran socio. Llegamos a nuestra tarea, que no es otra cosa que estar en orden, cumplir con lo que hay que cumplir. Gracias, Carlos. No, gracias a ti, Luis. Y muy importante, como lo hacemos en el INEF, ¿no? Hablar que para que haya una inclusión financiera, primero tiene que haber una educación financiera. Si no, no podemos acceder a la inclusión. Y otra, pues buscar un precio del dinero barato. ¿Cómo? A través de ese financiamiento, teniendo un buen historial. Así es que levanten la mano los que tengan un... Estamos por concluir nuestro panel. No me quedo más que agradeciendo a nuestras exitosas panelistas y panelistas, Luis, Lore, Celia, Lore. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Soy Carlos Camacho, a nombre del INEF. Les doy las gracias por haber asistido a esta sesión. Maestro, por favor, y me procedo y me ayuda